Bien, ahí está Cristian Zurita Ron, ex candidato presidencial 2023, periodista y político ecuatoriano, trabajó en medios de comunicación como Expreso, Teleamazonas, El Universo, Vistazo, entre otros. Es autor de libros como El Gran Hermano, Arroz Verde, La Industria del Soborno, junto a Juan Calderón y Fernando Villavicencio. En 2012, el presidente Rafael Correa lo demandó junto con Calderón por un supuesto daño moral y aunque el gobierno ganó el juicio, finalmente desistió. Le damos la bienvenida a la defensa a Cristian Zurita. Gabriel Martínez dirige la entrevista. Muy buenos días, Cristian. Gabriel, un gusto saludarlo. Buenos días. Un placer estar aquí presente. Gracias por concedernos esta entrevista. A un mes del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿usted considera cómo está el estado de la investigación? ¿Usted considera que está avanzando con buen ritmo, que se puede ir más rápido, que hay transparencia, que hay apertura? ¿O usted cree que está avanzando con lentitud y con opacidad? Hay dos niveles. El primero que identifica con cierta claridad a los autores materiales del hecho, buena parte de ellos quienes estructuraron todo el proceso de planificación y quienes ejecutaron los hechos. Hay un segundo nivel que está todavía por conocerse, que pasa por relacionar, ¿sí?, a todo este grupo importante de personas que han sido ya capturadas y que han sido, ya pasan por el proceso judicial, y que tienen que encontrar las relaciones con los posibles autores materiales del hecho, ¿ya? Esta segunda etapa pues es más difícil y más compleja y es por eso que tiene que tratarse con suprema reserva hasta el momento para que a las circunstancias en que se abra ya el proceso judicial pues se puedan tener ciertas líneas que la Fiscalía pueda seguir investigando a futuro, ¿sí? Recordemos que aproximadamente hay 14, 15 personas ya detenidas por el hecho material y que la explotación de estos teléfonos puede abrir un camino para identificar primero quién dio la orden para que se cometa este crimen y luego de dónde vino el plan o la planificación a nivel de intelectuales. Yo personalmente creo que pues ha habido una suerte de coincidencias que han permitido que todo este grupo de personas sean capturadas y ya sean investigadas, y pues también existen otro tipo de omisiones. Yo había señalado hace pocos días que se identificaba que Antinarcóticos, a través de los seguimientos que hace del delito, ya había identificado a dos de los responsables directamente expuestos en el crimen de Fernando como investigados y con información ya desmaterializada y escrita sobre el posible plan de acabar con Villavicencio, que no fue o fue omitida por parte de las autoridades de la policía, sobre todo de antinarcóticos. Y la gran pregunta es exactamente qué dejaron pasar allí o qué no consideraron, tal vez pensaron que no era importante y pues terminó acabando con la vida de Fernando. Cristian, sobre eso, que ha, digamos que resaltado bastante el hecho de que habían amenazas ciertas, o sea, creíbles, contra Fernando Villavicencio, tanto así que tenía una custodia policial, pues si no se hubieran creído en las amenazas, no hubiera tenido ese operativo de seguridad. Recibió su casa disparos en el exterior cuando era asambleísta, o sea, existía ya información que podía, y obviamente la naturaleza, incluso de sus propias denuncias, hacía pensar que era un individuo con alto nivel de riesgo. Esto que mencionas, y que lo han traído otros actores políticos a colación, de que había una advertencia sobre el plan para asesinar a Fernando Villavicencio, ¿consideras que se trata de negligencia, torpeza por parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior? Habría que saber si es que el ministro del Interior, Juan Zapata, fue
informado de este particular hecho, o podría hablarse de algún nivel de complicidad y una suerte de omisión voluntariosa para evitar darle más protección a Fernando Villavicencio. Creo que pasa por una condición de negligencia. Sí, la negligencia no necesariamente pues es dirigida, sino que simplemente no considera no tiene no realiza el suficiente análisis para entender los hechos que debe enfrentar. Pero eso lo hace por doble vía. ¿Y por qué? ¿Por qué, Gabriel? Porque en primera instancia lo que nosotros vemos es que tiene una cápsula de seguridad totalmente relajada. Es decir, perdió la capacidad o la propiedad de entender que el candidato o la persona a quien tenían que cuidar en verdad era un blanco a terminar. Y simplemente no existieron allí ningún tipo de protocolos que permita actuar con claridad el momento de los hechos. Existe también una condición de relajamiento por parte de las autoridades inmediatas a quienes toman las decisiones en la cápsula de seguridad. Por eso es que no existieron los anillos que dijo haber existido en su momento el comandante general de policía. Y existe una condición de negligencia u omisión el momento en que se empieza a investigar a estos dos sujetos, estos dos sicarios que participan en el crimen, y luego la policía los identifica y dicen, miren, estos son los dos blancos que nosotros investigábamos, nosotros ya tenemos un expediente abierto. Abren los expedientes, encuentran la información ya desmaterializada de sus teléfonos e identifican que ya hablaban sobre el crimen de Villavicencio, ¿sí? Entonces, estas condiciones tienen responsables, ¿sí? Y estos responsables tienen que hacerse públicos. Más que públicos, tienen que enfrentar con responsabilidad lo que significaron los hechos de acabar con la vida de Fernando Villavicencio, y le corresponde ya a la policía internamente y transparentemente actuar. Pero no se ha visto por parte de Juan Zapata, que es el líder de la policía, no se ha visto ningún pronunciamiento en ese sentido. No hay ningún mea culpa por parte de la policía ni ningún tipo de anuncio sobre investigaciones al interior, o es algo que les han hecho saber, por ejemplo, ustedes que están tal vez más cercanos a estas autoridades. Bueno, seguramente ya lo sabían, ¿sí? Y lo entendieron con facilidad, Gabriel, el momento en que actuaron con fuerza y capturaron a los responsables. ¿Cómo es que logran capturar tan rápido a los responsables? Porque justamente Antinarcóticos accede a los videos de uno de los lugares donde se encontraban ellos y los identifica. Entonces, como ya tenían la ruta, los agarran absolutamente a todos, ¿sí? En ese sentido, logran obtener una gran cantidad de información, y los equipos que logran salvarse y recuperarse, sean los dispositivos telefónicos y otros que tenían, pues son entregados al FBI, y ellos empiezan los procesos de desmaterialización y recuperación de la información. Entiendo se está trabajando con mucha reserva. Eso es lo correcto y tiene que hacerse, ¿no es cierto? Pero este evento queda expuesto en su claridad cuando agarran con rapidez a todos los responsables. Mira, ese día justamente Fernando Villavicencio dio una entrevista en la mañana en Ecuavisa con Lenin Artieda, y Fernando ese mismo día en que fue asesinado decía, miren, si la policía sabe todo. ¿Y cómo es que sabe todo? Porque todo atraviesa a través de ellos. Pues si no, ¿cómo se entiende que luego de un crimen puedan actuar con tanta rapidez y capturar a sospechosos o directamente involucrados en los hechos? Acá sucedió totalmente igual. ¿Cómo es que efectivamente actúan y capturan? Porque prácticamente todos los autores materiales están capturados, ¿sí? Ahora,
esto hablaría de una negligencia, pero brutal, brutal. Pero quiero referirme a algo y cuál es su lectura, porque después de los allanamientos que existieron el día jueves de la semana pasada, en la noche, que fueron anunciados por Ricardo Vanegas, que iban a darse, el expresidente de la República, Rafael Correa, saca un tuit el día siguiente en la mañana indicando un nombre, Piedad Córdoba, como que si existiera algún nivel de pretensión de relacionarla al crimen de Villavicencio a través de lo que él mencionaba como un falso positivo. ¿Por qué Correa se anticiparía a lanzar este comentario cuando nadie había traído a colación el nombre de esta ex política colombiana? Bueno, Correa tiene todo el derecho a defender a sus delincuentes, es lo que siempre hace, ¿sí? Dentro de su espíritu de jorga, lo que hace es defender a todos los suyos, a todos sus corruptos, ¿sí? Y eso es lo que seguramente veremos en el futuro cuando empiece pues ya a encubrir a otro tipo de nombres que posiblemente se hagan públicos en el futuro. ¿Por qué? Porque hay tantos vectores en este horizonte de posibles responsables de autores intelectuales, ¿sí?, en los cuales los vasos comunicantes de Rafael Correa y Luisa González pues se evidencian con claridad. Sino, ¿cómo es que se entiende que salgan en una rueda de prensa, ¿sí?, Luisa González a la cabeza, a decir que las investigaciones tienen que cerrarse con rapidez, ¿sí? Esta tamaña estupidez, ¿sí?, solo puede salir de la boca de quienes tienen el interés de callar la investigación de la muerte de Fernando Villavicencio. Las investigaciones tienen que tener un ritmo, pero no pueden cerrarse con rapidez, porque lo único que provocarían, sí, es impunidad. ¿Sí? Quien diga que esto tiene que hacerse rápido está totalmente equivocado. Ya no hay absolutamente nada que hacer. Fernando Villavicencio está muerto, fue asesinado. En esas circunstancias no sacamos nada, absolutamente nada, señalando que las investigaciones se cierren con rapidez. Tienen que tener un ritmo, no deben parar, tienen que ser constantes, tiene que haber una serie de nuevos llamamientos a versiones por parte de los involucrados, buscar la forma y persuadir que todos aquellos responsables directos nuevamente puedan rendir versiones y generar todas las relaciones posibles para tratar de llegar a los autores intelectuales de este crimen. Solo así pues tendremos en el futuro una verdad capacidad de lucha contra la impunidad. Decir que se cierre esto rápido pues es la peor negligencia que yo he escuchado. Ahora, no hay una preocupación de que un cambio de gobierno, indistintamente del nombre, pueda provocar, y de ahí la premura, pueda provocar o influir de alguna manera en una investigación, a pesar de que la Fiscalía ha dado muestra de ser extremadamente independiente. Pero no hay alguna preocupación y tal vez la exigencia de premura por parte de algunos otros actores políticos, no del Correa. Es porque justamente un cambio de representante del Ejecutivo podría de alguna manera afectar este proceso de investigación. Creo que por ahora el caso se encuentra lo suficientemente seguro, ¿sí? Creo que tiene los dispositivos necesarios como para que las investigaciones continúen. Mire, a un mes del asesinato de Fernando, prácticamente todos los responsables materiales están ya capturados, ¿sí? Eso es importante, por supuesto. Que hay que establecer las líneas como este grupo de malhechores, sí, pues recibió órdenes o de quién recibió órdenes, todavía es un proceso largo. Pero al menos hay un camino que se ha logrado mantener gracias a la presencia, sobre todo de la Oficina de Investigaciones Federales, que es el FBI.
con un proceso muy cerrado que ha manejado la Fiscalía para que se mantenga en reserva y bajo todo tipo de seguridad los nombres de los oficiales que están llevando este caso, ¿sí? Esto pues es importante. Que pueda cambiar en el futuro por un cambio de gobierno, pues esperemos que simplemente las investigaciones puedan tener un ritmo sostenido hasta diciembre, cuando exista un cambio y pues ver efectivamente a qué nos vamos a tener. Obviamente sabemos la gravedad que enfrentaría el país si pasamos por las manos de Luisa González. Vemos que es incapaz de establecer un párrafo con cierta concordancia, peor va a tener la capacidad de manejar un país. Así que, pues, en este país de enormes dificultades, todo está por verse. Esa aseveración es grave, porque si ella no tiene capacidad para administrar, otros le darán administrando. ¿Y cuáles son los intereses de esos otros? ¿No? Eso es lo que ha dicho, que otros le administren, ¿sí? Eso es lo que busca, ¿sí? O sea, Cristian, ellos no van a cambiar nunca. En el marco de esta lamentable noticia del asesinato, buenos días, Cristian, gracias por al fin estar acá en la defensa, después de tanta insistencia, pareces rey de España. Cris, a lo largo de estas semanas ha habido un montón de declaraciones y resalta una de la presidenta del Partido Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, diciendo: somos los más afectados con el asesinato de Villavicencio. ¿Cómo tomas estas declaraciones desde tu luto y desde tu gestión política también? El correísmo ha sido el partido de Marcela Guiñaga, la representación de Luisa González, con todas estas imágenes fascinerosas que se encuentran tras de ellos, han sido quienes han construido y generado este caldo de cultivo de odio, ¿sí? Sobre todo contra la fuerza y la opinión y la libertad que Villavicencio pues expresaba y criticaba documentadamente con respecto a todo lo que significa este enorme horizonte de corrupción en los que ellos participaron. Ellos deberían sentirse los responsables directos por el crimen de Villavicencio, porque han sido quienes han generado todo este contexto de odio, de resentimiento social y de promover una narrativa y un discurso de silenciamiento. Ha sido Correa y ha sido todo su grupo de áulicos quienes constantemente a través de redes han generado un ataque sistemático para que se genere un ecosistema de violencia y de posible licencia para que hechos brutales como el que sucedieron el 9 de agosto sucedieran. Ellos han sido efectivamente quienes han promovido el odio. Por lo tanto, me parece muy bien que se sientan responsables de todas estas barbaridades que suceden en el país. Buena parte de los hechos que acontecen en el Ecuador pasa por su responsabilidad, porque es en su gobierno donde se gestaron y crecieron los grupos de delincuencia organizada, ¿sí? En acuerdos tácitamente llevados desde el Ministerio del Interior, con José Serrano a la cabeza, y pues luego de un proceso de negligencia u omisión, estos crecieron de tal manera al punto de lo que tenemos el día de hoy. Así que, si es que ellos se creen que son, de alguna manera, los perjudicados dentro de lo que significa el crimen de Fernando Villavicencio, yo diría que además deberían sentirse los responsables de haber creado el contexto de violencia en este país para que sucedan los hechos brutales que pues hoy tenemos que enfrentar como nación. Bien, y con respecto a el dispositivo, que ese es otro tema que muchas personas preguntan, ¿se sabe algo? Se lo preguntamos también a Andrea González y ella desconoce, pero ¿has escuchado algo? ¿Se recuperó el celular de Fernando? ¿No se recuperó? ¿Algo
de lo que tenía en su información personal el día del asesinato? El teléfono de Fernando Villavicencio no creo que sea el problema. Yeah. Los únicos interesados en conocer en dónde está el teléfono de Fernando Villavicencio son todos aquellos grupos que intentan hacer bulla y ruido dentro del caso, ¿sí? Y construir una nueva narrativa para desviar la atención públicamente de quienes pueden ser los responsables del asesinato, ¿sí? ¿A quién le preocupa el dispositivo de Fernando Villavicencio? A José Serrano. José Serrano es el vocero de Rafael Correa y ahora pues el emblema de defensa de Luisa González. Lo que Luisa González no puede decir, lo está diciendo José Serrano. Sí, porque Luisa no quiere pelearse con nadie. La estrategia política de ella es no pelearse. Es decir, nosotros no somos la polarización. Ellos son el problema. Pero como no pueden pelear, ¿sí?, meten por allí dos alfiles para tratar de crear una nueva narrativa. ¿Sí? ¿Y quién es el líder de esta nueva narrativa? Es José Serrano. Y José Serrano es el único interesado en preguntar dónde está el teléfono, ¿sí? Con el teléfono de Villavicencio no vamos a conocer quiénes son los responsables del crimen. Así que, pues, ese tipo de preguntas que la condición de la investigación, ¿sí?, pues, no son determinantes, ¿sí? ¿De qué se preocupa? Hay demasiada información, hay demasiados equipos telefónicos, demasiados dispositivos relacionados o directamente pues explotados ya por las autoridades, donde ahí sí se encuentra la información, donde aparecen números de los Estados Unidos, ¿sí?, y donde aparecen una gran cantidad de relaciones que sí nos van a poder generar un camino de entender por dónde puede venir pues estas nuevas narrativas. De tal manera que yo no me preocuparía, ¿sí?, por estar pensando en dónde están los dispositivos allá. Aquellos que quieren generar ruido dentro de este caso y pues tratar de generar ciertos caminos de impunidad, como ese abogaducho que cree decirse criminólogo y de investigador tiene 0 a la izquierda, y como ese delincuente del dinero del ISPOL quiera generar las narrativas inadecuadas para empezar a culpar al círculo íntimo de Fernando Villavicencio, porque a donde quieren llegar ahora es a mí. ¿Te refieres a Vanegas? Me refiero a un abogaducho que dice ser criminólogo y que de investigador tiene 0 a la izquierda. Ok, bien. Vamos, y a propósito de abogados, vamos a poner un byte importante que queremos que contestes, Cristian, a propósito de que te tenemos aquí. Vamos a escucharlo. Él me llamó por teléfono hace algunos días en una actitud intimidante y amenazante de decirme que si yo seguía con la investigación me metía con él. Le dije, vea, no pierda el tiempo conmigo. A mí nadie me amenaza ni nadie me intimida. Yo hago lo que tengo que hacer. Si no le gusta, ese es su problema. Y creo yo que en la búsqueda de la verdad nadie debería oponerse. Dígame que yo estoy diciendo algo que no corresponda. Y hasta ahora no he hecho nada que no corresponda a la investigación, ¿verdad? Pero él no debería ponerse nervioso. Él debería entregar el celular, al igual que todos los del grupo político y todos los que estaban sentados con Fernando ese día en el acto del Colegio Anderson. Si en la vida es mejor decir yo no tengo nada que temer, aquí está, revisen. Bien, Cristian. Hablaba de ti. Es el discurso de José Serrano. Lo que asume es el discurso de José Serrano, y José Serrano es quien lidera la narrativa de Luisa González, ¿sí?, para defender una posición y una estrategia comunicacional y política en esta campaña. ¿Ya? ¿Llamaste o no llamaste a Ricardo Vanegas? Yo llamé a decirle que si es que va a publicar algún tipo de información, tenga cuidado y que construya un contexto, ¿sí?, porque directamente no conocía los hechos como sucedieron. Lo que ha hecho es iniciar acusaciones sin sentido a buena parte del equipo desde un principio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque allí tiene intereses que se han generado a partir de una línea de supuestos afectados que él cree defender. Pero ni tiene el contexto, ni el conocimiento,
y parte pues de principios y espacios que por demás están interesados en ocultarse y defenderse dentro de la investigación, ¿sí? Yo no quisiera entrar en detalles de este tema porque yo voy a ser muy respetuoso de los procesos de investigación y muy respetuoso dentro de lo que ha pasado dentro de un círculo, ¿sí? Dentro de un círculo, de este caso, tengo demasiado respeto por este tema en el cual pues no pienso dar, y no puedo dar detalles, ¿sí? Pero si él cree que pensando o tratando de obligar de que entreguemos los teléfonos porque nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad, yo le digo a este señor pues que está más perdido, ¿sí?, que un cero a la izquierda. Bien, importante, Cristian, y a propósito de tu visita, es importante que hablemos de gente buena. Presides ya el movimiento, pero ayer Edwin Ortega y compañía, desde las cuentas oficiales de Gente Buena, y lo digo así porque ustedes han firmado, han ratificado a Andrea González como vicepresidenta nacional el fin de semana, y quiero saber qué está pasando con esta, no son parte de, no es la vicepresidenta nacional, la han negado a Andreita, y bueno, pues quiero tener un poco tu postura. ¿Qué es lo que está pasando en el movimiento hoy? El movimiento está en un proceso de reencuentro, ¿sí? Tuvo un resquebrajamiento real a partir de la muerte de Fernando, y pues lo que en su momento quienes decían estar al frente de él, pues creyeron que podía ser una organización móvil, una organización política móvil al servicio de una de las candidaturas, ¿sí? Y pues he tomado el control de ese movimiento justo para evitar que sea una organización móvil al servicio de nadie. Tiene que ser una estructura política que construya su propio camino. O sea, lo que buscaban allí simplemente eran pues funcionalizarse de acuerdo a la coyuntura en favor de una de las candidaturas, y eso bajo ninguna circunstancia se podía permitir. Lo que está sucediendo ahora. Sí, ahí tenemos el tuit de Ortega. Y lanzan un comunicado, y Andrea González me ha dicho en una entrevista exclusiva que vamos a poner después de tu entrevista, que Edwin Ortega no es parte de Gente Buena. ¿Cómo está ese asunto? Porque él sigue diciendo que él es Gente Buena, ¿no? ¿Edwin Ortega es o no es parte del movimiento que ustedes tienen? ¿O Gente Buena, hay dos bandos de Gente Buena y así está fraccionado el movimiento hoy? Hay un solo grupo que puede llamarse Gente Buena, hay una sola organización que está buscando su oficialización en el Consejo Nacional Electoral, que es Gente Buena. El resto que trate de tomar su nombre, simplemente desde el punto de vista formal no puede hacerlo, porque ya existe un reconocimiento tácito en un proceso que se lleva adelante en el Consejo Nacional Electoral. Ese movimiento, sí, ahora responde a un acuerdo con el movimiento Construye, que se mantiene firme y fuerte, y que construirá pues nuevamente un espacio de desarrollo o una estructura territorial en cada una de las provincias para mantener y constituir en el futuro, no creo que sea inmediato, un partido, pero mire, el tema del asesinato de Fernando ha generado cierta efervescencia en el país, de querer, sobre todo mucha gente, comprometerse con la política y ser parte de este movimiento. Si todo eso, todos estos principios que se pregonaron y que ha generado pues el fallecimiento de Fernando, promueve un camino para poder constituirse como movimiento. Mire, en realidad son dos personas quienes hacen bulla, ¿sí? Yo nunca he querido referirme de una manera inadecuada a ellos, ¿sí? Por básicamente un respeto y una consideración del esfuerzo que hicieron en el pasado. Pero el haber querido tomar un camino distinto al que pregonó Fernando para ir a apoyar una de las candidaturas no me parecía lo más adecuado, y pues es por esa razón que se decidió tomar el control del movimiento y empezar a reestructurarlo, ¿sí? Ahora, el movimiento nace con mucha fuerza. Recuerde que existe un sólido grupo de asambleístas que fueron directamente
algunos de ellos señalados por Fernando y ahora por esta fuerza de votación, sobre todo de Villavicencio, es que entraron. Y ellos se deben a un principio más que político, yo diría ético, ¿no? Y ese principio puede transformarse en un movimiento político que pueda tener una interesante estructura política, que pueda pensar en el futuro inmediato. El futuro inmediato es un año, ¿sí? Para enfrentar las futuras elecciones. Así que, pues, allí no hay nada. Si los otros han decidido tomar la ruta del pasado, pues que lo hagan, están en su derecho y pues pueden decir libremente todo lo que quieran. Yo trataré de no responderles públicamente por respeto básicamente a quienes, al trabajo que hicieron. Cristian, para el 2025, ¿candidato a la Asamblea o a la Presidencia de la República? No, para mí todavía esto es muy temprano, Gabriel. Yo sé que tengo que cumplir un papel por demás importante, porque asumí el espacio y el vacío que dejó Villavicencio, y que eso es un patrimonio por demás importante frente al número de votos que se registró tanto para la presidencia como esta fuerza que significa en la Asamblea Nacional, y que tengo que cumplir un papel importante. Sin embargo, las cosas se han decantado con tanta rapidez que yo no tengo posibilidad todavía de mirar este futuro casi inmediato. Yo lo que he logrado en este mes es decidir día a día, paso a paso, sin capacidad de mirar lo que se viene al futuro, porque eso es lo que ha sucedido, ¿sí? Recién en estos pocos días en los cuales esta agenda enorme a la que me he visto abocado, puedo darme ya el tiempo para mirar este enorme panorama en el cual debo enfrentar y definir qué es lo que quiero, lo que debo hacer, ¿sí? Primero desde el punto de vista personal y familiar, y luego dentro de todo este ámbito profesional que estaba directamente ligado a mi trabajo, a mi profesión, a mi portal, a lo que junto con Fernando constituimos, y luego ya se verá el resto de no me atrevería yo a decir absolutamente nada con respecto a este futuro que se avisora con tanta rapidez. Muy bien, espero que nos des la primicia si es que decides lanzarte para alguna dignidad en el 2025. La última pregunta, porque recuerdo que, no sé si fue el mismo día o un día antes del asesinato de Fernando Villavicencio, él indicó en una entrevista que había presentado unas últimas denuncias en fiscalía con algo que tenía que ver con el sector petrolero, me parece. ¿Eso es algo que va a salir a la luz, que es algo que se va a retomarlo? ¿Es algo de lo que podría estar relacionado con su crimen? ¿Qué conocimiento tienes de eso? Bueno, Fernando siempre fue una persona que conocía muy bien los temas petroleros, y la última denuncia pasó por dejar en claro las irregularidades o ilegalidades que se han cometido en los contratos con la empresa Schlumberger por los altos costos de servicio que tienen al momento de extraer cada barril de crudo. Es decir, el precio de producción en realidad se encuentra, es lo que señalaba, que el precio de producción de cada barril en los contratos que tiene Schlumberger son por demás altos y no se compadecen con la realidad de otros contratos, incluso los establecidos o comparados con Petroecuador, y solicitaba una serie de investigaciones para que identifiquen en qué espacios se generan estos valores por demás altos, y si generarían un tipo de delito al encarecer el barril de crudo. Sí, por allí pasa ese proceso de investigación. Se basa en una gran cantidad de documentos que ya había trabajado y que simplemente se pararon porque
porque ya entró en campaña, es decir, el proceso de fiscalización quedó corto, pero es parte de la información que dejó trabajada a medias. Eso habrá que retomar, a ver que primero en dónde está la información, porque buena parte de esta pues es de carácter pública y como tal tiene que reposar en un archivo que sea justamente de la Comisión de Fiscalización y que en su momento tiene que haberla conocido para presentarla en la Fiscalía General del Estado. Todo esto está por verse, todo esto habrá que retomarse en su momento, pero solo en las condiciones en las cuales pues la nueva asamblea ya se instale y se pueda acceder a esta información de carácter público que debe reposar en sus archivos. Ok, muchas gracias, Cristian, por este espacio. Solamente una cosita para ya despedirte. Francisco Jácome ha estado hoy en una Radio Pichincha, para ser exacto, y ha dicho una denuncia muy fuerte. Dice que María Paula Romo llamó a los asambleístas una vez que murió Fernando para repartir comisiones. ¿Sabes algo? ¿Estás al tanto de algo al respecto? Habla de gente buena, obviamente. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que está diciendo Francisco Jácome es mentira, ¿sí? Él más bien lo que debería contar es que cuando el cuerpo de Fernando, si ni siquiera se enfriaba, y estaba haciendo los trámites para intentar ser el candidato a la presidencia. Y no podía porque era candidato a la Asamblea Nacional. Es decir, la candidatura que es irrenunciable, ni siquiera entendía qué pasos legales podía dar para ser candidato a la Asamblea, pasar a la candidatura a la presidencia de la República. Mire, lamentablemente Francisco dice muchas mentiras. Y esa es una de ellas. Sí, eso nunca sucedió, eso nunca ha hablado. Buena parte de lo que significa los diálogos que han existido dentro del bloque han pasado por mí, ¿sí? María Paula obviamente juega un papel preponderante dentro de este proceso, ¿sí? Pero ella, pues, respetuosa de cada una de las líneas y niveles que se deben tratar, pues porque no está aquí en el Ecuador, todo ha pasado por consensos y por consultas. Así que lo que diga Francisco Jácome con respecto a ese tema es mentira. Listo, Cristian. Muchísimas gracias por venir a este espacio. Importantísimo haber tenido tu entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por este espacio. Gracias.